Que Dios les bendiga. Quiero responder a la pregunta del hermano Isaías, quien me preguntaba: ¿pueden los cristianos escuchar música secular? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. Dios puso en mí el ritmo, el gozo en mi corazón. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Usemos este versículo como referencia a lo que vamos a decir más adelante. Pienso, hermanos, que cuando nos hacemos una pregunta, desde ahí hay algo malo en lo que nos estamos preguntando. Porque la Biblia dice que si nuestra conciencia nos reprende, mayor es Dios. Y si nuestra conciencia nos hace la pregunta si esto es bueno o esto es malo, pues por conciencia no deberíamos hacerlo. Hay tres cosas importantes que debemos decir acerca de esta pregunta. Tres cosas que nos pueden servir para saber si escuchar música es bueno o es malo. Lo primero es cuál es el propósito de la música. Lo segundo es cuál es el estilo de la música. Y tercero, cuál es el contenido de la música. Vamos a hablar de estas tres cosas. Contrario a lo que muchos pensamos, la música no ha sido diseñada únicamente para adorar a Dios, aunque en el principio esa fue su única finalidad. El libro de los Salmos está repleto de evidencias que nos demuestran que el rey David utilizaba la música primeramente para adorar a Dios. Sin embargo, en 1 de Samuel capítulo 16 se nos dice que cuando Saúl era atormentado por un demonio, mandó llamar a David para que tocase el arpa y esto le tranquilizaba. Nehemías capítulo 4 versículo 20 nos dice que los israelitas tocaban los instrumentos para advertir el peligro. Jueces capítulo 7 verso 16 nos dice que lo hacían para sorprender a sus enemigos. En Efesios capítulo 5 y versículo 19, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a que se animen a través de la música. Él dice: exhórtense a través de salmos y de cánticos, de himnos espirituales. Entonces, debemos enfatizar que el propósito de la música no es en la actualidad solo adorar a Dios, sino que la Biblia nos enseña que hay otros propósitos los cuales se persiguen a través de la música. Ahora, el siguiente punto es el estilo de la música. Dentro del cristianismo hay una diversidad de opiniones en cuanto a los estilos de la música. Algunos piensan que es malo escuchar música ranchera, que es malo escuchar rock, que es malo escuchar reggae, jazz o cualquier otra clase de música, aunque la letra sea edificante. Y eso también lo transmitimos a la vida secular y decimos: ciertos géneros de música son malos, pero otros no. Pero realmente, hermanos, la música en sí no es mala y no hace daño. Lo que hace daño es su contenido. En ninguna parte de la Biblia nos dice que sea malo alabar a Dios con este o con aquel otro ritmo de música. Al contrario, en el libro de los Salmos dice: todo lo que respira, alabe a Dios. Otros salmos dicen que hay que cantar a Jehová con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y usando el salterio, el decacordio y todo instrumento de música. Aunque en la antigüedad no existía la batería, cosa que para muchos hermanos eso es malo, pero habían otros instrumentos que tenían sonidos similares y en la Biblia se usaron para alabar a Dios. Entonces, pensar que solo podemos alabar a Dios con ciertos instrumentos y con otros no, es un error. Como aspecto número 3, debemos pensar en el contenido de la letra. En la Biblia no se está prohibido ni el propósito de la música ni el estilo, como hemos dicho acá. O sea, el propósito de la música ya Dios nos lo dio, que es cantar y exaltar a Dios, pero también es animar, también es ayudar, es fortalecer. Ese es el propósito que debe tener la música para nosotros. En cuanto al estilo, la Biblia nos habla que se debe alabar a Dios con distintos géneros o con distintos instrumentos. La Biblia no prohíbe los géneros musicales, pero la Biblia debemos usarla para entender cuál debe ser el contenido que debe tener la música que un cristiano escucha. Filipenses capítulo 4 y versículo 8 debería ser
un excelente referente para cada cristiano a la hora de escuchar la música. Y aunque esencialmente el versículo no nos está hablando de música, sí lo podemos aplicar porque son consejos que el apóstol Pablo da a los cristianos de cómo ellos se deben comportar. En Efesios 4:8 dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces pensemos acá, hermanos, en la importancia del contenido de la música que nosotros los cristianos escuchamos. Cuando tú oyes una canción, sin importar cuál sea, piensa en cuál es su contenido y aplica estas palabras del apóstol Pablo. Si hay en esa música algo honesto, algo puro, algo digno de alabanza, algo que edifique tu vida, está bien que la escuches. Pero si lo que la música te está enseñando es a rebelarte contra Dios, a rebelarte contra el matrimonio, a rebelarte contra la familia, a rebelarte contra las leyes que Dios ha dejado por medio de las autoridades de la tierra, entonces esa música no te edifica, sino al contrario te está volviendo rebelde en contra de la voluntad de Dios. Entonces volvemos al versículo con el cual iniciamos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Puedes oír música? Claro que puedes. Si eso te edifica, eso tú lo vas a saber. Porque si no te edifica, ¿para qué lo vas a escuchar? Porque si no te hace crecer como cristiano, ¿cuál es el beneficio que esa música te trae? Ahora, si tú escuchas una música clásica, música instrumental, que a lo mejor te va a ayudar a relajarte, pues está bien. Pero si vas a oír música que su contenido va en contra de la voluntad de Dios, no lo hagas. O la persona que lo canta es una persona que se expresa mal acerca del evangelio, se expresa mal acerca de la palabra de Dios, ¿para qué lo vas a escuchar si viene de alguien que no ama a quien tú amas? Te dejo estos consejos, tú decides si quieres seguir escuchándola. Que Dios te bendiga.